qué es lo que ha desarrollado la autoridad administrativa en este periodo de emergencia, de la emergencia sanitaria, y queremos más bien ahora pasar a revisar las preguntas para poder ir un poco a los temas concretos que les interesa a quienes nos están viendo y escuchando. Ya, a ver, he tratado de copiar todas las preguntas y después leemos las del Q&A. Uy, perdón. Se me viró la cámara, perdón. A ver, vamos a empezar por las preguntas. Yo las voy a leer y de acuerdo al tema los vamos contestando. La primera pregunta que se hizo es: si se despide a alguien en esta época, ¿se la puede considerar como despido intempestivo o se configura de otra manera? Sí, creo que este es uno de los temas que fui viendo en algunas de las preguntas y, por ejemplo, aquí es una pregunta en forma general y la respuesta para la pregunta en forma general que se hizo tal vez al inicio, y algo de esto ya desarrollamos, es que no se puede hacer un análisis de forma general. El análisis tiene que ser según el caso. Y existen, de la poca jurisprudencia que hay, casos en los que se ha aceptado que existe una imposibilidad del trabajo en el futuro. No sé, se cayó el hotel y el personal que arreglaba las habitaciones ya no tiene hotel que arreglar. Pero también existen casos en que la autoridad judicial ha considerado que la paralización momentánea, por más que haya generado una situación económica difícil, no es justificación suficiente para terminar la relación laboral y no pagarle una indemnización al trabajador. Ahí vuelvo a mencionar, había una pregunta que vi también sobre qué pasa en la liquidación por cierre, y en la liquidación por cierre se pagan indemnizaciones laborales. Solamente cuando ese cierre se produce porque ya no se puede continuar trabajando, entonces ahí no se generan las indemnizaciones. Cuando no se puede continuar trabajando es un tema subjetivo y tiene que ser analizado caso por caso. En todo caso, una cosa que tenemos que tener claro es que la difícil situación económica que a todos nos genera la paralización, la suspensión de la jornada laboral durante este mes que ya llevamos parados, no es solamente eso, no es causa suficiente para la terminación de la relación laboral sin pagar indemnizaciones. Perfecto. ¿Qué pasa si cuando se registró en el SUT una fecha que ya caducó? ¿Qué pasa si cuando se registró en el SUT una fecha que ya caducó, toca volver a registrar, por ejemplo, hasta el 31 de abril? Sí. Todo lo que hayas registrado, pensando obviamente desde el inicio, pensando que esto ya se iba a acabar y que íbamos a poder retomar nuestras actividades pronto, obviamente pusimos una fecha máxima que me imagino que debe haber sido el 31 de marzo o el 5 de abril, como al principio se pensaba que era. Se tiene que volver a registrar y le actualizas la fecha de finalización de la suspensión, modificación o reducción de la jornada laboral. Siguiente pregunta. Si en marzo me acogí a la suspensión de la jornada laboral, ¿esto me permite no pagar sueldos? No. Los sueldos dentro de la suspensión tienen que ser cancelados y tienen que ser pagados el 100% de la remuneración de cada uno de los trabajadores. Eso no permite que tú dejes de pagarle al trabajador. La suspensión no significa, no exime del pago de la remuneración. Lo que dice el acuerdo ministerial es clarísimo, el recordatorio que nos hace a todos de que el salario y el sueldo del trabajador son irrenunciables y que hay que pagarlos. De ahí, y ese 25%, ¿en qué momento se cancela? No sé a qué se refiere con ese 25%. Tal vez se refiere a cuando hay una reducción de la jornada. Cuando hay una reducción de la jornada,
si es que se reduce hasta el 25%, que es el máximo, Exacto. no se paga. Claro, pero no se paga ese 25%, pero la remuneración se paga. O sea, a ver, tú lo máximo que puedes reducir de la remuneración es el 25%, porque lo máximo que te da el 47.1 es de reducir, del Código de Trabajo, es reducir el 25% de la jornada laboral y en consecuencia el 25% de la remuneración. Por lo tanto, lo máximo que puedes reducir es eso, pero el resto lo pagas mensualmente, como pagas el sueldo o los salarios quincenalmente, mensualmente, como lo pagues tú normalmente en tu empresa. De ahí, a ver, en el tema del horario, ¿hay alguna restricción o límite? Ya que el empleador, al querer modificar, podría pedir horarios extendidos fuera de lo normal. Respecto a este tema, el horario tiene, a ver, ¿cuál es el límite en el tema de la modificación? O sea, cuando se habla de la modificación de la jornada laboral, tienes el máximo de las 40 horas semanales, no puedes más. Si es que vas a reducir, por ejemplo, si vas a combinar y vas a modificar y vas a reducir, el máximo son 30. O sea, siempre el máximo van a ser 40 horas de la jornada laboral. Y con el límite del 47.1, si es que las combinas y aplicas la modificación y la reducción, y el máximo serían 6 horas diarias, que serían 30 horas semanales. Sí, tal vez ahí hay que recordar que estas disposiciones nacen del artículo 47.1 del Código del Trabajo. Y este artículo, si bien permite estas reducciones, modificaciones, también le obliga al Ministerio del Trabajo a tener un control respecto de lo que hace el empleador. Es decir, supongamos que el empleador decide reducirle a su personal el horario de trabajo y por tanto le reduce la remuneración en este máximo del 25%, el Ministerio de Trabajo podría exigirle al empleador que en consecuencia también adopte ciertas medidas de austeridad. El propio Código del Trabajo lo permite. Medidas de austeridad que debe tomar la empresa que reduce o que toma una decisión que va a afectar a los ingresos del trabajador. El Ministerio de Trabajo puede en un momento dado decirle, a ver, si usted le ha bajado y reducido el 25% del horario de trabajo y le ha bajado, por tanto, el 25% de la remuneración, usted, gerente, que no es trabajador, sino que no está... Se te está cortando un poquito. De manera que hay algún margen para la aplicación racional de la norma por parte del Ministerio del Trabajo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Repite un poquito cuáles serían las medidas de austeridad, porque se te paró, entonces no lo pudieron ver. Pero cuéntales un poquito cuál sería, por ejemplo, que nos están preguntando también, cuál sería una medida de austeridad. Sí. Les estaba diciendo que una medida de austeridad, por ejemplo, de acuerdo con el artículo 41.7 del Código del Trabajo, sería la reducción proporcional de las remuneraciones del mandatario de la compañía, alguien que no sea un trabajador, pero que es el representante legal de la compañía, o los valores que reciben los miembros del directorio por las dietas, o tomar medidas de autoridad como, por ejemplo, que no se reúna el directorio en determinada ciudad, sino que lo haga vía videoconferencia. No hay una norma taxativa que diga cuáles son las medidas de austeridad. De manera que debe haber una lógica que sugerirlas entre la aplicación que uno haga para el trabajador. Por ejemplo, no tendría sentido que alguien ponga todas las horas a cumplirse en un solo día para recuperar, y en un momento dado la autoridad de trabajo puede decirle, no los ponga todos en un día, repártalos con cierta lógica, salvo que se justifiquen las razones para que en un determinado día se recarguen más que en otro.
debe haber una aplicación proporcional. Pero la autoridad no lo ha puesto con esa exactitud, no es una norma taxativa, necesita alguna aplicación lógica. Habrá que ver en la práctica cómo lo hace el Ministerio de Trabajo frente a la cantidad de casos que van a haber también. Exacto. Perfecto. La suspensión aplica a la empleada doméstica. ¿Cómo es el pago? Claro, la suspensión aplica para todos. La suspensión es simplemente el registro de que la actividad está suspendida. Por ejemplo, a una empleada doméstica es lógico registrar la suspensión porque no puede no puede hacer teletrabajo, no puedes reducirle las horas y no puedes modificarle el horario de trabajo. O sea, lo lógico es que esa persona, para que pueda ejecutar su trabajo, tenga que venir a las instalaciones de tu casa y pueda realizar sus labores. ¿Cómo se paga la suspensión? De igual manera, el 100% del valor total del sueldo. ¿Qué sucede después? Cuando ya, lo que sí aplica aquí después, cuando ya se reactive y se termine la emergencia sanitaria, la empleada doméstica o cualquier trabajador, esto es para cualquier trabajador, regresará a sus actividades normales y tendrá que recuperar las horas las horas de los meses que estuvo suspendido su trabajo. Y si es que esa persona no quiere recuperar, en ese momento tú le puedes descontar el valor del sueldo. Pero no es que puedes dejar de pagarle en ese momento, ahorita, sino que tienes que pasar el momento, decidir si va a recuperar o no, que probablemente lo haga, y ahí decidir si es que se tiene que descontar o no. Pero siempre y cuando esa persona se niegue, hay una negativa de recuperar el tiempo de la emergencia sanitaria por el tiempo que estuvo suspendido su contrato. Pero no es que significa que dejas de pagarle ni dejas de aportar. Tú pagas y aportas sobre el 100% de la remuneración. No puedes reducir jornada laboral cuando hay suspensión. Después igual vamos a hablar del tema porque hay otra pregunta al respecto y ahí te voy a pedir porfa que tú la contestes para que les cuentes un poco más y les aclares más el punto. En la reducción de la jornada laboral, ¿cómo se cancelan los sueldos ya que son menos horas? Esto creo que ya lo contestaste y es obviamente que lo máximo que puedes reducir de la jornada laboral es el 25% y por ende el 25% del sueldo. Tú pagas por las horas trabajadas, o sea, si no redujiste el 25% y redujiste el 15% o el 20%, eso es lo que pagas menos. Pero no es que redujiste el 25% de la jornada laboral y pagas el 20% y reduces el más del 25% o reduces el 20% y reduces el 25% del sueldo. No, tiene que equiparar. O sea, si redujiste el 25%, que es el máximo, reduces el 25% máximo del sueldo. Tiene una relación entre sí. Sí, había una pregunta. Pero déjame seguir las preguntas y vamos contestando, porque si okay. No, tú ya me la dices y se me pasa a mí. En caso de una ruptura laboral con una embajada en Quito, si es que la persona que porfa hizo esta pregunta quiere contarnos un poquito más, la podemos responder, pero no sé a qué se refiere. En caso de una ruptura laboral con una embajada en Quito, tendrían que igual, si es que la despidieron, eso es a lo que quiere llegar, tienen que pagarle la indemnización por despido intempestivo y el desahucio y obviamente los proporcionales de vacaciones 13º y 14º. Y bueno, eso. ¿Cómo se paga la suspensión? Antes o cuando las recupere, se pagan en ese momento. La suspensión la pagas mensualmente. Continúas pagando tus obligaciones laborales mensualmente como siempre lo has hecho. ¿Qué sucede cuando el empleador dice que no hay dinero para pagar? Pueden llegar a un acuerdo en cuanto al pago de la remuneración durante la suspensión, pero eso es porque la remuneración es un derecho irrenunciable del trabajador. Y bueno, puede aplicar las otras medidas siempre y cuando cumpla con las condiciones.
pero el que no haya dinero no significa que puede dar por terminado el contrato de trabajo sin pagar una indemnización por despido intempestivo o un desahucio. Yo me cogí al... ¿Qué pasó? ¿Se me salió? Se cortó. Ah, caramba. ¿Qué le pasó?